Bien, estamos dentro de todo el tema de la Trinidad y la mañana de hoy voy a exponer sobre la Trinidad en la historia de la salvación. Este es nuestro tema, la Trinidad en la historia de la salvación. Y permítanme introducir el tema diciendo que uno de los asuntos, curiosamente, que más me ha sorprendido de manera grata durante estos últimos años es el renovado interés que muchos creyentes han venido manifestando sobre la doctrina de la Trinidad. Esto me parece bueno en la medida que la inquietud de estos hombres y mujeres es sincera, sobre todo porque al parecer algunos han estado siendo movidos de su fe, tal vez influenciados por el unitarismo sabeliano, mayormente creído y expuesto en las denominaciones pentecostales unitarias, pero más recientemente por el crecimiento del denominado trinitarismo social, una doctrina que ni es bíblica ni es histórica y que no tiene asidero, que tampoco la iglesia lo ha creído. Hay que separar el trinitarismo social, esa idea de que hay tres centros de pensamiento en Dios o tres frente a la realidad de la Trinidad, que eso es una esencia, tres subsistencias, pero un solo pensamiento, llamémoslo de esa manera, una sola voluntad en Dios. Considero que el tema es mucho más que interesante debido a que creer en el trino Dios no es solamente un tema para satisfacer la curiosidad intelectual o brillar teológicamente entre los hermanos, sino que básicamente eh, el abrazar la doctrina del Dios único que subsiste en tres personas es un asunto de vida eterna o condenación, puesto que es imposible una salvación en Cristo sin una creencia trinitaria de la obra redentora. Ahora bien, como ya hemos notado, abordar cada uno de los aspectos relacionados con esta doctrina no es para nada sencillo, principalmente entendiendo que Dios es el único ser con este modo de existencia. Y sabemos que el modo particular de su ser, es decir, un modo trino de existencia, lo diferencia totalmente de las criaturas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y de la manera que solo un ser eterno, simple, sin pasiones, inmutable, omnisciente, omnipotente y cualquier otro atributo puede salvarnos, a eso tenemos que añadir a nuestro estudio que solo este Dios trino tiene la capacidad de redimirnos para su gloria. En mi presente exposición voy a ocuparme de uno de los temas más prácticos relacionados con la Trinidad y me refiero a la operación del Santo Dios entendiéndolo como trino en la historia de la salvación de los escogidos, y para esto voy a desarrollar la presentación de la siguiente manera. Primero voy a ofrecer una base bíblica donde voy a usar un texto principal. Los demás pasajes mencionados serán versículos auxiliares insertados en alguno de los puntos. Seguidamente, haré mención del llamado pacto de redención, puesto que lo considero la base sobre la cual se puede exponer todo este tema y se hace más comprensible. En segundo lugar, vamos a detenernos en la operación de la Trinidad, en la redención, en la narración del texto escritural, para finalmente mostrar cómo son analizados estos eventos y doctrina desde la fe cristiana en las distintas épocas de la cristiandad. No sobra advertir que en esta última parte no voy a ser exhaustivo, puesto que el espacio que me ha sido dado es pequeño y creo que me saldría un poco de lo que realmente deseamos exponer. Bien, nuestra base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Juan,
capítulo 17, versículos 1 al 10. Juan, capítulo 17, 1 al 10. Voy a leerlo en Reina Valera 1960. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Bien, entonces aquí tenemos nuestra base bíblica. Le pido que esté pendiente de ella, que esté recordando, porque cada punto de alguna manera está unido a esta realidad. Bueno, pero nuestro primer aspecto a tratar, o nuestro primer título dentro de la escuela dominical, es la Trinidad que en la historia de la redención, el pacto intratrinitario, la base de la redención. Entre las curiosidades que encuentro en este estudio tan apasionante y hermoso sobre la Trinidad y la redención, llama la atención que, ¿sabe cuándo empieza la historia de la redención? No empieza en la historia, sino que empieza antes de la historia, empieza en la eternidad. Es decir, eh, el, la historia de la redención realmente no inicia cuando el Señor le da la promesa al hombre en el Edén, después de que el hombre ha caído, sino que nosotros tenemos que remontarnos desde la Escritura hacia el pacto o consejo de paz entre Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de que el mundo comenzara a existir. Miren que en el pasaje que leímos, nosotros podemos notar que el Señor Jesucristo en su condición de siervo se está listando para su pasión y muerte. Pero esta oración no es la de Getsemaní, sino que es una oración de tipo sacerdotal. De hecho, los autores la conocen como la oración sumo sacerdotal, todo el capítulo 17, creo que son 26 versículos que están allí. Y la obra redentora es presentada como terminada de parte del Dios Hijo al Dios Padre. Él le dice al Padre que la hora de la pasión va a iniciar y que Él caminará a cumplir aquello que ha sido ordenado que sucediera desde la eternidad. El trino Dios había decretado la redención desde antes de la creación de todas las cosas. Eso es lo que conocemos como pacto de redención o pacto intratrinitario. Ahora, debo aclarar que no estoy dando un orden particular del decreto de Dios. No estoy dando ese orden. Si Dios decretó primero la redención o crear al hombre, no estoy eh, presentándolo. Creo que dentro de esto hay posiciones teológicas, pero yo no lo voy a inclinar a que tomen mi posición teológica en este sentido. En este sentido. Ahora, cuando nosotros empezamos a profundizar en la Escritura, el origen de la redención en Jesucristo, necesitamos entrar a ese pacto de redención. En palabras simples, la historia de la redención hemos dicho que inicia
antes de la historia, en la eternidad, cuando el Padre, según lo que leímos, entrega a un grupo de personas al Hijo para que Él la redimiera, siendo su sustituto en la vida y en la muerte, para los que muriéramos con Él, tuviéramos una vida en Él, nueva vida en Jesucristo. Y aquí es maravilloso observar que esta doctrina del pacto de redención que ocurre antes de la creación, como bien lo expresa J.B. Fesco, no es una novedad histórica como algunos han pretendido, o incluso desde trincheras doctrinales que son contrarias a la fe histórica protestante, se pretende desacreditar la consistencia e historicidad de la enseñanza. Ahora bien, creo que hay un error que frecuentemente se puede cometer cuando se estudia las doctrinas. Nosotros tratamos de perseguir cada una de las doctrinas cristianas hasta la patrística primitiva. Bueno, eso está bien, pero lo que no podemos hacer es pretender que en la patrística primitiva y en los posteriores movimientos ya esté totalmente terminada la doctrina. ¿Por qué? Lo que sucede es que en el desarrollo o en el progreso del dogma, una realidad que no puede negarse es el elemento reaccionario o apologético que las distintas teologías tienen. Voy a explicar esto de manera sencilla. Por ejemplo, la escatología. Usted no puede creer que los padres escribieron toda la teología escatológica con la misma abundancia y claridad de lo que está expuesta hoy en día. ¿Por qué? Porque tal vez no tenían interés en ese momento o la escatología no estaba sufriendo ningún ataque. La teología también, digamos que empieza a aparecer en el tiempo cuando los padres defienden la fe cristiana o cuando la iglesia defiende la fe cristiana y se formula un amplio tratado. Cuando los herejes atacan la doctrina, contradicen la doctrina, un creyente o unos creyentes responden a la herejía y allí se va estructurando toda la teología. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos de pacto, términos pactuales, se requiere entender un desarrollo muy rápido y avanzado de la teología pactual, pero más que todo desde el periodo de la Reforma. No es que antes no hubiese teología del pacto o de los pactos, sino que en el periodo de la Reforma y tal vez un par de siglos posteriores aparecen los elementos sobre los cuales se va a levantar toda la teología pactual. Ahora, repito, no estoy diciendo que antes de la Reforma no hubiese elementos de teología pactual en la historia. Claro que los hay, y gracias a Dios que los hay. Lo que estoy diciendo es que no estaban estructurados como se estructuraron posteriormente en la Reforma. Sí, seguramente los padres apologistas, los eruditos medievales, los escolásticos, escribieron sobre el pacto de alguna manera, pero solo cuando llegamos a la Reforma y los puritanos empiezan a hacer mención mucho más clara y expresa sobre la teología pactual y en particular sobre el pacto de redención. Pero recordemos un poco lo que dentro de la fe reformada se ha dicho sobre este pacto de redención. Hermann Baffin expresa lo siguiente: dentro de la iglesia y la teología reformada, el pacto se convirtió en un acicate muy importante para la vida cristiana. Aquí la base de todos los pactos se hallaba en el consejo eterno de Dios, en un pacto entre las propias personas de la Trinidad, el pactum salutis, o consejo de paz o pacto de redención. La obra de la salvación es una empresa del Dios que es uno en tres personas, en las que todas cooperan y cada una realiza una labor especial. Entonces recordemos que cada función ha sido de alguna manera explicada dentro de los círculos reformados, como también lo sigue expresando este gran teólogo neerlandés en su obra donde dice:
Es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, el que en su conjunto concibe, determina, realiza y completa toda la obra de salvación. El beneficio para el creyente consiste en saber que el pacto de la gracia ejecutado y revelado en el tiempo y en la historia se fundamenta a pesar de ello en un cimiento eterno e inmutable. El consejo del Dios Trino. El Padre es el Padre eterno, el Hijo, el mediador eterno, el Espíritu Santo, el Paracleto eterno. Entonces, haciendo un breve recordatorio de la teología propia, doctrina de Dios, el Dios eterno, que es simple e impasible, estos atributos no se comunican a las criaturas creadas, sean seres espirituales o humanos. Este Dios, a través de un mediador que es verdadero Dios también, y que es un mediador eterno, camina entre los hombres con una humanidad verdadera. Y entendemos que solo este Dios, que es todopoderoso y trino, que se encarna en el Hijo, solo a través de este Hijo de Dios, quien es Dios, el hombre tendría salvación y salvación eterna. Ahora, hemos hecho mención brevemente del decreto. Digamos que en el Consejo de Paz hay un decreto eterno de salvación, y por ser eterno y provenir de Dios, que es inmutable y además impasible, este decreto no puede ser alterado. ¿Por qué no puede ser alterado el decreto de Dios? Porque eso significaría que Dios puede cambiar, lo cual sería una terrible noticia, ¿verdad? Si Dios puede cambiar, sería una noticia terrible para nosotros, porque hoy podría amarnos y mañana no. Y no sabríamos qué hacer frente a un Dios que, si Dios pudiera cambiar, sería algo así como un Dios caprichoso con tremendo poder. Pero nuestro Dios es bueno y por eso dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Digamos que un Dios que cambia o un decreto que pudiera cambiar no da seguridad a ninguno. Es decir, que nosotros seríamos, al igual que el catolicismo romano, unas personas que viviríamos en una ansiedad continua, que no tendríamos seguridad de salvación hasta el momento cuando tuviésemos que dar cuentas ante el gran trono blanco. No habría ninguna seguridad, sería realmente terrible, no sabríamos cómo nos está juzgando Dios. Pero damos gracias a Dios porque Dios en su decreto ha determinado desde antes de la fundación del mundo a quién salvar en virtud de la obra de Cristo. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Ahora, permítanme citar la confesión de fe de Westminster, que dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros predestinados a muerte eterna. Gran consuelo para los hijos de Dios, a quienes nos ha sido comunicada la voluntad divina para salvación por la palabra del Señor, en donde se nos declara justos mediante Jesucristo. Para los que anotan, Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 5. Lo puede leer todo. ¿Qué determinó el Señor? Bueno, el Señor desde la eternidad determinó salvar a los suyos. Wayne Grudem hábilmente argumenta sobre este aspecto que determina a Dios cuando dice, las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿por qué las personas de la Trinidad asumen estos diferentes papeles al relacionarse con la creación? ¿Fue accidental o arbitrario? ¿Podría Dios Padre haber venido en lugar del Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muriera por nuestros pecados? Y entonces enviar a Dios Hijo para que pusiera en práctica la redención.
Mm. Ante estas interrogantes, el mismo autor responde de manera enérgica diciendo, no. No parece que esto pudiera haber sucedido, porque la función de ordenar, dirigir y enviar es apropiada a la posición del Padre por quien se modela toda la paternidad humana. Efesios 3, 14 y 15. El papel del obediente que va conforme envía al Padre y revela a Dios es apropiado al papel del Hijo, al que también se le llama el Verbo de Dios. Juan 1 del 1 al 5, Juan 1, 14, 18, Juan 17, 4, Filipenses 2 de 5 al 11. Estas funciones no se podían haber invertido porque el Padre había dejado de ser Padre y en consecuencia habría dejado de ser inmutable. El Hijo había dejado de ser Hijo. Entonces, ¿quién obedecería al Padre después de la encarnación? Por analogía de esta relación podemos concluir que el papel del Espíritu Santo es de igual modo adecuado a la relación que tenía con el Padre y el Hijo antes de que el mundo fuera creado. Fin de la cita. Podemos ver entonces que en esta parte las funciones histórico-redentoras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son intercambiables ni transferibles dentro de la Trinidad, puesto que sería una contradicción al no considerar las relaciones divinas como reales. Y estas relaciones solo serían aparentes, lo que nos daría algo incierto e incomprensible. O como el mismo autor expresa, si Dios ahora existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, pasemos entonces a nuestro siguiente encabezado, que trata sobre la Trinidad en la historia de la redención, la acción salvadora del Dios Trino en las Escrituras. Hace algunos meses, yo creo que ustedes se acuerdan, Barranquilla se movilizó en contra de las empresas eh, que prestan el servicio de electricidad. Marchamos por el tema de las facturas altísimas y todo eso. Fue una gran movilización. Y en esa marcha tuve la oportunidad de encontrarme con un varón que considero un gran amigo, compañero de barrio, de universidad también, y de seguro es uno de los hombres más honestos que conozco. Él se congrega en una iglesia pentecostal unitaria. Casi nunca tocamos el tema de la doctrina de la Trinidad debido a las posiciones contrarias que tenemos sobre esta enseñanza en la Escritura. Y, y estuve reflexionando sobre cómo abordar una doctrina tan esencial debido a la importancia que tienen. Al principio decíamos que no es solo que yo creo esto y tú crees esto, sino que es un tema de vida o muerte. Entonces, creo que para contemplar correctamente la obra redentora del Señor y para entender la Biblia, para entender toda la Escritura, la obra de Cristo, o tenemos un lente trinitario o no comprendemos la obra redentora. Si no vemos la Biblia con ojos que entiendan la historia de la redención como una acción trinitaria. En el pasaje que leímos al principio, que nos sirve de base para sustentar esta exposición, leímos a partir del versículo 6 lo siguiente, dice el Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Miren lo que le está diciendo el Hijo al Padre, en su función sumo sacerdotal. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El texto es maravilloso, pero hay algunas preguntas que necesitamos resolver. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está manifestando el nombre del Padre a los hombres. ¿A cuáles? ¿A los 12 discípulos? ¿A los discípulos? ¿A qué hombres?
Una pregunta que es una pregunta honesta, pero el mismo texto te da la respuesta. A los hombres que del mundo me diste, pues tuyos eran. ¿A todos los hombres? ¿Solo a los discípulos? No, a todos los escogidos por Dios. ¿Cuándo? Acabamos de hablar del pacto de redención, consejo de paz, que nuestra mente santificada se eleve hasta esas alturas reveladas por Dios. ¿A quiénes? Al grupo de creyentes que Dios ha dado en la eternidad, que Dios nos libre de herejía. El Padre le dice al Hijo, son los escogidos, por los que tú te harás hombre, te vas a encarnar, vas a vivir la vida perfecta que ellos no pueden vivir y vas a morir por ese cuerpo de creyentes y vas a resucitar para que ellos tengan vida en tu nombre. Eso es lo que está diciendo el texto que acabamos de leer. Pero ahora, ¿cuándo lo está diciendo? No estamos en el consejo de paz. ¿Dónde está hablando Cristo? En un momento específico de la historia, en el siglo I, justo al final de su ministerio terrenal. Es decir, todo aquello que ha sido ordenado desde antes de la fundación del mundo, el Hijo lo está cumpliendo en esta época particular de la historia. Aquí concuerdo plenamente con Leon Morris y Martin Lloyd Jones en esta parte. Ahora, cuando estaba preparando la clase, decía, ¿cómo documento la historia de la redención aparte de este pasaje que es tan maravilloso? ¿Cómo puedo presentar un listado de la obra trina de Dios en toda la Escritura sin tener que abrir Génesis 12, el pacto abrámico, luego pasar por los patriarcas, Isaac, Jacob, los 12, Moisés? Y cuando estaba haciendo ese ejercicio, me vino a la mente la carta a los Hebreos capítulo 11, el capítulo sobre la fe, ¿cierto? Y es un pasaje tan maravilloso, pero no nos podemos quedar en la superficie del pasaje sin considerar la constancia e inmutabilidad de Dios al salvar los creyentes. Miren que el relato se remonta casi a la historia de Abel cuando es muerto por Caín. Y no es fácil calcular ni siquiera el tiempo allí, porque antes de Abraham, 1800 tantos años antes de Cristo, antes de Abraham es muy difícil hacer cálculos sobre las personas que vivieron antes de ellos, porque no hay eventos históricos tan fuertes que se puedan amarrar allí. Bueno, está el diluvio y la Torre de Babel, pero hay otros personajes que no se les puede seguir el rastro. Entonces, digamos que cronológicamente es imposible calcular todas las fechas de los eventos. Pero lo que llama la atención en ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos es cómo Dios va pasando a través de muchas épocas, haciendo un recorrido por los hombres de Dios que están allí. Y allí creo que la tentación que tenemos nosotros cuando leemos el pasaje es idealizar a las personas que aparecen en el texto de Hebreos 11, pero nos olvidamos que el que está actuando ahí es Dios. En cada hombre, el que está actuando es Dios. Y en todos estos hombres en particular vemos por lo menos la operación del ángel del Señor, es decir, una visión preencarnada del Hijo de Dios, de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que cumpliendo su rol ejecutor de la redención, se acerca a los hombres escogidos que el Padre le ha entregado para salvarlos, dándoles fe en Él y una serie de promesas puntuales para la descendencia espiritual que vendría posteriormente a ellos y que hoy conocemos a esa descendencia como con el nombre de Iglesia del Señor. Entonces,
En ese pasaje nosotros podemos ver una parte de la acción redentora de la Trinidad, del Dios Trino, en el tiempo, en la Escritura particularmente. Ahora bien, quiero hacer o tomar una anotación de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres. Voy a citarla brevemente porque creo que al final de este párrafo, que es el párrafo capítulo 2, párrafo 3 de la Confesión de Fe de Londres, se nos permite entender no solo que Dios actuó en la historia de la redención canónica, es decir, acá, sino que nos permite entender que Dios sigue obrando en nuestra historia personal de redención o en la historia de redención del mundo o la extensión de esta historia de la redención. Dice la confesión de fe. Perdón. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas y peculiares y relaciones personales. Y atentos, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. La única posibilidad de salvación para el hombre y para luego una profunda comunión del hombre redimido con el Dios eterno es a través del mediador Jesucristo. Y todo esto por el Espíritu Santo de Dios. Sin Trinidad no hay redención. Ahora, la obra de redención, la obra redentora del Trino Dios es visible en toda la Biblia. Se caracteriza porque detrás de cada relato de liberación nacional, personal o de grupos particulares de creyentes, siempre se revela un objetivo soteriológico, es decir, un objetivo de salvación que llega al hombre en la Escritura en forma de victoria temporal. Vamos a ponerlo con un par de ejemplos. Primero, la liberación de Israel. Digamos que es la liberación nacional. Esa es la liberación colectiva. Y es la liberación de Moisés en forma particular. Otro ejemplo, ahí cerquita, la conquista de Canaán. Es una victoria temporal para la nación escogida de Dios que es introducida a la tierra de Canaán. Pero también es la salvación la muestra de la buena voluntad de Dios para con Josué como individuo, como creyente dependiente de Dios. Entonces, podemos entender que hay una amplitud de dimensiones histórico-redentoras que nos hacen ver que Dios no descuida en nada esta gloriosa salvación. En ese mismo orden de ideas, el relato de las Escrituras nos hace ver la acción de la Trinidad en estas liberaciones o acciones sencillas que prefiguran la salvación. Hay muchos elementos dentro de la Escritura que nos hacen ver y nos hacen entender la obra trinitaria. Hay una alegoría muy bonita, entiendo que por algunos es cuestionada, pero ¿recuerdan ustedes cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar esposa para Isaac su hijo? Bueno, muchos han alegorizado esto como el padre que a través del Espíritu encuentra una esposa, la iglesia,
para su Hijo. Y algunos pueden decir, pero eso es una alegoría que está traída de los cabellos. Un momento. Previamente, Abraham ha ofrecido a Isaac y tipológicamente hablando, están representando el sacrificio que el Padre hace a sí mismo del Hijo. Es decir, ya hay un antecedente tipológico sobre el cual se levanta esta alegoría en la interpretación. Entonces, antes de juzgar, seamos cuidadosos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que siempre hay una manifestación trinitaria del poder de Dios en la salvación. Siempre. Ese es Génesis capítulo 24 y el sacrificio detenido por Dios de Abraham sobre su hijo Isaac, Génesis capítulo 22. Ahora, en el Nuevo Testamento son mucho más visibles las acciones salvadoras del Señor desde una perspectiva trinitaria. ¿Por qué? Porque son más evidentes las relaciones divinas en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Vuelvo a Wayne Grudem, que enseña, podemos también concluir que las relaciones en la Trinidad son eternas a partir de otros versículos bíblicos que hablan de las relaciones que tenían entre sí los miembros de la Trinidad antes de la creación del mundo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la obra de Dios en la elección antes de la creación del mundo, habla que el Padre nos escogió en Jesucristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 1, 3 al 4. El acto de iniciación de la elección se atribuye a Dios el Padre, quien nos consideró unidos a Cristo o en Cristo antes de que nosotros existiéramos. Romanos 8:29. El Padre nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Incluso el hecho de que el Padre dio a su Hijo unigénito, que el Padre envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16, nos demuestran siempre una acción trinitaria en la salvación. ¿Quién no conoce de memoria Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, para que todo aquel, los sujetos, la iglesia que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo, el Hijo. Siempre habrá una perspectiva trinitaria. Ahora, finalmente vamos a ocuparnos, hasta aquí va nuestro segundo punto, pero vamos a ocuparnos ahora en la tercera parte, la Trinidad en la historia de la redención, la comprensión histórica de la doctrina. Antes del Concilio de Nicea, hubo formulaciones clásicas sobre la doctrina de la Trinidad, pero también hubo muchas declaraciones heréticas. De hecho, las declaraciones heréticas serían las que precipitarían la gran convocatoria cristiana con el fin de definir con mayor claridad la divinidad del Hijo y en consecuencia el modo de subsistencia divina. Puesto que si el Señor Jesucristo no es verdadero Dios, entonces todo el cristianismo se cae. Pero si no hay un Padre eterno que es Dios y que envía al Mesías, entonces tampoco habría cristianismo. En el Concilio de Nicea había tres partidos básicos. Por una parte, los arrianos, representados por el mismo Arrio, los trinitarios, cuyo líder era Atanasio, y junto a él estaban los tres capadocios, como Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Y finalmente había otro partido que sería importante en Nicea, que es lo que hoy se llama los semi-arrianos. Algunos de los críticos de este concilio han llegado a decir que la doctrina de la Trinidad, como fue citado el concilio por Constantino, fue una imposición de este emperador que por razones políticas decidió darle a las mayorías la victoria. Y ellos dicen que realmente había sólidos argumentos arrianos en contra de la Trinidad o en contra de la divinidad de Cristo y en consecuencia de la Trinidad. Entonces, pero estos cuestionamientos son prácticamente anacrónicos.
lo que nosotros observamos es que provienen de liberales, modernistas, arrianos contemporáneos, que traen todo eso para hacer dudar a la cristiandad de que realmente Cristo es verdaderamente Dios, así como es verdadero hombre, pero que hay una trinidad de personas y que esta trinidad es Dios verdadero. Ahora, es cierto que Constantino declara ganador de todo este debate a Atanasio, pero según palabras del mismo Atanasio, él habría preferido convencer a los que objetaban la doctrina antes que aplastarlos. Ahora, también se llegó a proponer, mayormente en los siglos XIX y XX, que la Trinidad fue un concepto griego adoptado por el cristianismo en los 3 primeros siglos. Esto fue más que todo propuesto por hombres como Harnack, Bauer y antes de ellos Schleiermacher, pero esta idea fue replicada tal vez con cierto entusiasmo entre adventistas y judíos mesiánicos. Pero sobre esta teoría anota James Orr: la doctrina de la Trinidad es la que ha pasado a ser costumbre señalar como debida a la influencia de la metafísica griega, por encima de todas las demás. Por tanto, haremos bien recordando que los que lucharon esta batalla en contra de las diversas formas de la negación herética tenían la convicción uniforme de que la doctrina por la que luchaban, si bien no había sido formulada teológicamente, se hallaba en la fe de la Iglesia desde el principio, implicada en su confesión de Padre, Hijo y Espíritu. Los padres de esta edad nunca habrían admitido que se les acusara de traer nuevas doctrinas o importar especulaciones de la filosofía que no tuvieran base bíblica. Otra falacia de tipo temporal que con cierta frecuencia se menciona en detrimento de la Trinidad es que si el arrianismo hubiera triunfado en Nicea, entonces tendríamos un Cristo sin divinidad y ninguna doctrina de la Trinidad. Pero sobre esto ya Atanasio había respondido, diciendo: porque si el que habla de dos heleniza, es decir, se hace griego, por tanto el que habla de uno sabelianiza, haciendo mención al falso obispo Sabelio, que fue el proponente de lo que conocemos como modalismo, ¿se acuerdan? Pero esto no es así, en ninguna manera, porque el que dice el Padre y el Hijo son dos, confiesa un Dios. Del mismo modo, el que dice un Dios, piensa en dos, Padre e Hijo, como siendo uno en la divinidad. Pero veamos algunas conclusiones sobre nuestra fe trinitaria. Durante toda la historia en que se desarrolla este dogma, los estudiosos sobre la doctrina trinitaria y su relación inquebrantable con la salvación no ha cesado, y con el paso del tiempo se fue avanzando en la formulación teológica. Por ejemplo, Agustín de Hipona, tal vez el teólogo más grande de la antigüedad, hablando sobre las misiones de las personas de la Trinidad con relación a la salvación, dice: por ende, si el Hijo y el Espíritu Santo son enviados a donde ya se encontraban, es preciso indagar en qué sentido se ha de entender esta misión del Hijo y del Espíritu Santo. Únicamente del Padre no leemos haya sido alguna vez enviado. Del Hijo, escribe el apóstol: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redención de los que estamos bajo la ley. Envió, dice, a su Hijo, nacido de mujer. Ya desde la antigüedad, el cristianismo había comprendido que la misión redentora de Dios siempre fue trinitaria y no la obra individual de una de las personas de la deidad, o que ésta fuera una sola persona. Varios siglos después, Tomás de Aquino se iba a referir también dentro del estudio de la Trinidad a la salvación en los siguientes términos. En la Suma Teológica dice: así pues,
La misión le puede corresponder a una persona divina en cuanto que implica relación de origen con quien le envía y también porque implica un nuevo modo de estar en alguien. Así se dice que el Hijo ha sido enviado al mundo por el Padre, Juan 10:36, en el sentido en que empezó a estar en el mundo de una forma visible por la carne que tomó. Sin embargo, ya existía antes en el mundo, como dice Juan 1:10. Es decir, siempre que pensemos en Trinidad y el Padre envía, estamos pensando en términos de redención. Los reformadores también fueron muy claros en cuanto a la comprensión y proclamación de la importancia de la doctrina de la Trinidad en la redención. Juan Calvino, en el Instituto de la Religión Cristiana, dice: nada más fuera de la razón que despojar a Cristo de su perpetua divinidad. Ahora bien, si Él nunca jamás dejará de ser hijo de Dios, sino que permanecerá siempre como fue desde el principio. Sigue que bajo el nombre de Padre se comprende la esencia única de Dios que es común al Padre y al Hijo. Y sin duda por esta causa, Cristo descendió a nosotros para que al subirnos a su Padre, nos subiese a la vez a Él mismo por ser una misma cosa con el Padre. ¿Qué vemos acá? La consumación de la obra redentora. Finalizo con una cita tomada de un autor llamado Justin Dilthey, que apunta al respecto práctico del conocimiento de la doctrina de la Trinidad. Dice: ¿es la Trinidad práctica? Déjame preguntarte, ¿qué clase de salvación te da tu evangelio? ¿Un juez que perdona tus pecados? No está mal, pero no es lo suficientemente bueno. El evangelio trino es mejor en gran medida. Es Dios entregándose a ti en la creación y la redención. El mismo Hijo que fue engendrado por el Padre antes de todos los mundos, fue enviado por el Padre a este mundo para vivir y morir por nosotros y nuestra salvación. El mismo Espíritu que procede del Padre y del Hijo desde la eternidad, fue enviado por el Padre y el Hijo a este mundo para vivir dentro de nosotros y traernos a Cristo y a través de Cristo al Padre para que podamos ser acogidos en su familia, rodeados de su vida y su amor para glorificarle y disfrutar de él para siempre.